Señores, continuamos aquí con el desarrollo de esto. Hay que estar vivo para ver cosas. Con el desarrollo de este espacio diario 16. Miren, ustedes me escucharon en el bloque anterior hablar de todo esto, de todo este seguimiento que le estamos dando nosotros a todo lo que está ocurriendo actualmente en la República Dominicana con lo relacionado a las cloacas humanas. Y ustedes me vieron todo este bloque anterior, nosotros tratando este tema y con el seguimiento que le estamos dando a todo esto. Con la pregunta del millón que nosotros hicimos varias veces. ¿Cómo eso se da en la República Dominicana sin que nadie se dé cuenta? ¿Cómo se habla? A través de un medio masivo, que llegue de manera masiva y que nadie como autoridad se sienta aludida y no se dé cuenta. Esta pregunta yo la he estado haciendo desde hace un rato aquí en el programa, porque Nuria realizó un trabajo de investigación de lo que de manera magistral hace de manera cotidiana y lo brinda y lo pone sobre la mesa. Y yo me voy a pasar la vida completita pensando que como ella investiga las cosas en días y cómo no se da cuenta la autoridad en meses de lo que está pasando en el país. Pónganle atención a este trabajo que realizó Nuria y después vamos a comentar algunos puntos, pero póngale atención a esto y lo discutimos ahora en breve al bajar. Vamos a verlo. Entrevista con Alofoque, entonces decía que no era estafador, que él tenía una compañía de renta de vehículos, que él era negociante, que esto y que lo otro. Lo que a mí me dio más confianza fue que yo vi una entrevista de Santiago Matías donde él alegaba y afirmaba que Federal Millones no era un estafador. El lío más grande que tú te has buscado, real, porque tú eres un tipo de la calle. Aunque aquí estás defendiendo tu honor, estás diciendo de que no eres nada de lo que mucha gente dice. Sí. Pero el bobo más grande que tú te has buscado en la calle, ¿cuál ha sido? Pues tú el que esté en la calle le pega algo. Bueno, Foque, hace un año tuve inconveniente con una persona en La Vega. Le di 5 tiros al pana. ¿Tú le diste 5 tiros? Sí. ¿Y él a ti? No, ¿qué él va a hacer? Él está baleado, él cayó en el piso ahí mismo. Duré 6, 7 meses corriendo. ¿Corriendo? Sí. ¿Y cómo solucionaste eso tú? Tú sabes. ¿Y tú no entiendes que tú decir algo así en una entrevista no te trae consecuencias? ¿Por qué? Claro, se pregunta ¿por qué? No hay duda de que el joven está acostumbrado a salirse con la suya, burlándose de la justicia. En esa entrevista también estableció que robó $3,000 a su madre y que es un destacado narcotraficante a quien un mariachi mexicano le dedicó este narco corrido. Y esta basta República Dominicana, viejo. Y ánimo federal. Toda esta entrevista es un antivalor, expuesta a la normalización. Se le ve más bien como un superhéroe que como un supervillano. Yo no le validé a él ningún tipo de certificación de empresario serio ni nada. Simplemente lo entrevisté para conocer la historia detrás de un personaje básicamente místico y misterioso. Yo en ningún momento dije en la entrevista, mire, él es serio, hagan negocio con él, inviertan, ni nada por el estilo. Él simplemente se sentó ahí con toda su historia, como muchas personas más. Pero yo sigo facturando, Por asombroso que parezca, decir todo esto en una entrevista de YouTube que casi ya ha alcanzado el 500,000 de views y que no haya caído inmediatamente preso, es contrario a toda lógica. Este delincuente continúa libre y lo peor aún es que sigue aumentando considerablemente sus seguidores.
en las redes. Lo que posteaba mucho mensajes de superación, de que si inviertes en los negocios de él, que son 2 negocios, puedes ganar, si inviertes $1,000 o $2,000, puedes ganar el doble. A través de su cuenta se le puede ver rodeado de lujos, pareciera un triunfador, codearse con personajes conocidos dentro de las redes sociales y la cultura urbana, como Mami Jordan, Ingrid Jorge, Ala Asa, Crazy Design, entre otros. Y con eso ya consigue licencia, parece que para estafar. Sus negocios consistían en rentar vehículos y cabañas de lujo, supuestamente, y prometía devolver el doble del dinero a aquellas personas que invirtieran. Le escribí, él me dijo, sí, el negocio es así, en 6 días, si tú inviertes en mis negocios, en 6 días te daré la ganancia del doble, asegurado. Eso obviamente suena absurdo, pero yo le encontré lógica porque él decía que él invertía en sus negocios y yo vi que él bregaba, por ejemplo, con Bitcoin, bregaba con rentacar, autoimport, ese tipo de cosas que deja bastante ganancia. Para mí, 90% de los que se ven en las redes sociales es básicamente mentiras o mentiras a medias. Como ya saben, su modus operandi es a través de Instagram, por medio de las páginas Federal Millones, Villa Luxury Rentals y Cabaña Adaía Oficial. En ella se ven los bienes que supuestamente renta y donde también se ven los inversores que reciben las ganancias luego de negociar con él. Ya recibí mi ganancia. Gracias. A través de todo esto, convence a sus seguidores de que le depositen y luego que le confirman el pago, nunca más vuelve a contestarle los mensajes. Bloquea al usuario y borra la conversación para que el estafado no tenga pruebas de su trampa. Escribí un comentario en su Instagram, le dije, no se lleven de esta persona que es un estafador. Cuando le escribí eso, me bloqueó del WhatsApp y me dijo, tú eres un palomo. Y a quienes se atreven a denunciarlo, también los amenaza. Varios de los entrevistados dijeron sentir temor a ser reconocidos por Steven Padilla, ya que aunque ellos mayormente viven en Nueva York, les preocupa lo que el Instagramer pueda hacerle a sus familiares en el país. Uno de los amenazados, increíblemente, fue el propio Santiago Matías, que antes de la entrevista había hecho denuncias contra ese personaje. Varias de las víctimas me contactan, el abogado también. Yo, para darle también continuidad al caso y seriedad a la situación, me hago eco y él me amenaza en las redes sociales a mí, de que yo estoy dañando su nombre, de que yo voy a sufrir consecuencias. Según algunos testigos, Steven Padilla, alias Federal Millones, tiene residencia en La Vega, Santiago y cabañas en Jarabacoa. Pero luego de más de un año de la entrevista famosa que le hicieran en YouTube, fue detenido apenas hace una semana, pero por violencia doméstica, que también, como ocurre con todos los personajes de YouTube, se hizo viral en las redes sociales. Ahí fue que se me fue la mano. Luego de esa denuncia de violencia doméstica, lo dejaron en libertad. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible si Steven Benjamín Padilla tiene una orden de arresto por estafa y además confesó un asesinato, que esté todavía en libertad? ¿Qué le hace tan especial? Él no ha caído preso. Luego de mi estafa, él no ha caído preso, porque si él cae preso, todo el mundo sabe que yo tengo una orden de arresto en su contra. O sea, yo me aparé con la fiscalía que él esté preso inmediatamente. A mí se me metió preso varias veces. El de Green. ¿El de Green? ¿Por qué? Por el sonido ese de, no, con un estafador, que esto con lo otro. Pero duro 1 hora, 2 horas sentado en el cuartel, me depuran y estoy limpio. Y tienen que soltarme porque no hay prueba. Los denunciantes que nos contactaron mostraron sus conversaciones de Instagram con Federal Millones, en las que se ve cómo fueron engañados. Muchos de ellos también lo hicieron a través del WhatsApp, donde hicieron capturas de las conversaciones y del inicio del negocio. Hablamos por WhatsApp también, yo tengo las capturas ahí y también todo el recibo. Y él me dijo, mándamelo ahí, me dio un nombre también.
Se lo mandé ahí. Se puede notar cuando Padilla aún está esperando el envío del recibo que confirma que el pago se ha realizado, el trato es cordial y cercano. Cuando ya tiene el recibo, cambia de posición. Una vez que el estafado le envía el depósito de 50,000 pesos realizado, por ejemplo, en este caso, a nombre de Neris Torres, a quien Federal Millones la identifica como su esposa, este le solicita que la transacción sea inmediata. Una vez comprueba el pago en la cuenta, se burla del estafado, corta todo el contacto y cierra la cuenta del banco para que ni siquiera pueda dar con el dinero transferido. Mayormente las estafas son por montos pequeños, de 4,000 y 5,000 pesos, pero algunos tienen recibos de hasta 50,000 pesos, como acabamos de ver. Él tiene problemas de ira, él es muy problemático, amenaza mucho y él es una persona, puedo decir que agresiva, por lo que él aparenta. Cuando una víctima de cualquier delito acude a la justicia para que ésta le repare el daño y la justicia favorece a los delincuentes, el Estado está mandando un mensaje poderoso a las demás víctimas de estos delincuentes, que es: desiste de pedir justicia, no pierdas tu tiempo, porque aquí el crimen sí paga. Más de un año y como también otros, están en sus anchas, libres, y encima ahora se hacen famosos. ¡Qué mensaje tan frustrante e injusto! Señores, para que ustedes puedan verlo, esto lo realizó Nuria y yo me pregunto, tengo ya varios minutos haciéndome la misma pregunta, ¿cómo todo eso pasa? Y no hay ninguna autoridad que pueda decir qué pasó y por qué eso está operando de esa manera y no hace nada. Usted que me está mirando en este momento, no importa el lugar del mundo donde usted esté, no le está llamando poderosamente la atención que eso suceda en nuestro país y que no haya una autoridad que no se dé cuenta que eso está pasando. Y entonces van a sus lugares de trabajo todos los días, se sientan para realizar qué tipo de labor. ¿Qué tipo de labor está realizando la autoridad que está para velar por la seguridad del pueblo dominicano? Porque el que ve ese video se pone la mano en la cabeza y dice, no, pero eso no puede serlo, eso no puede, eso es mentira. Aunque lo esté mirando, dice, no, eso es mentira. ¿Por qué se queda una autoridad como si no fuera con ella? Porque hay que ser muy sinvergüenza para usted quedarse como que no es con usted, con cosas que sí le competen a usted. Hay que ser muy bandido para usted hacerse el loco con lo que usted sabe que es su responsabilidad. Se lo quiero dejar de tarea. Se lo quiero dejar de tarea. Después no nos quejemos mañana, ni cuando finalice ya lo que queda, los días que quedan de este año. No nos quejemos de lo que nosotros tenemos en la actualidad, porque es el referente. A eso es que sigue nuestra juventud. Usted puede tener la certeza que usted le pregunta a cualquier joven universitario de los que van a la universidad, y le pregunta de cualquier programa de televisión que vaya, mira, por la línea, por donde manda la ley, por donde se hagan las cosas de manera correcta, y te dice, yo no lo conozco. ¿Y en qué canal es que está? Yo no sé, yo nunca he visto eso. Ahora, tú le preguntas de dónde aparecen todas las cloacas humanas y te dan detalles de todo lo que pasa diariamente, con punto y coma, y qué se habló, y qué se dijo, y qué video presentaron, y qué sinvergüencería es la que está de moda.
te la menciona de arriba a abajo. Y entonces la autoridad te está cooperando para que eso sea lo que reciba nuestros muchachos y nuestras muchachas. Y después decimos, ay, mira, ese hombre mató a esa mujer, mira, ese hombre mató no solamente a la mujer, sino a la familia también la incluyó. Ay, ese hombre es un bandido, ese hombre le tiene 3 órdenes de alejamiento y no le hace caso a ninguna. ¿Y qué es lo que está pasando? Le digo qué es lo que está pasando en la República Dominicana, que hay una inversión, se han invertido los valores. Y hay mucha gente que forma parte del engranaje que se llama poder, que a eso es que le saca beneficio, porque si vende droga, ahí es que va, con ese nicho es que va a vender la droga. Si hace cualquier negocio turbio, ese es su nicho, no lo va a destruir, ni va a actuar en contra de romper con todo eso, porque él se beneficia de todo lo que sale y se produce dentro de ese negocio del bajo mundo. Por eso esa lucha que dicen mucho que es mentira, que yo aprovecho esta mañana para decírselo a usted, esa lucha en contra de que del narcotráfico, que esto es embuste, eso no es real. Aquí cuando tú te metes con el poder, te sale lo tuyo. Porque hay mucha gente que con un salario sabe que los cuartos no llegan. Entonces se benefician de ese bajo mundo y de todas esas cloacas de las redes, porque ese es un nicho de trabajo. De eso se sostienen, de eso dependen. Y todo el mundo se conoce lo que yo estoy diciendo. Muchos lo dicen, lo hablan, lo comentan, y otros ven, escuchan y se cierran la boca. Y otros disfrutan con ver cómo eso se promueve a través de los medios masivos, porque forman parte también de esas cloacas humanas. Eso es parte de algo que nos va a salir muy caro, nos está saliendo ya caro hace mucho tiempo. Pero dicen en los campos de que pan a tiempo tiene remedio. Esperemos que aunque sea haya alguna señal que se le envíe a nuestra juventud, que es lo más valioso que nosotros tenemos, porque esas son la gente que van a ocupar los puestos en el día de mañana, que se le envíe una señal y se diga, no, nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero aquí está el golpe contra eso, porque no estamos de acuerdo. En su cancha de las autoridades nuestras está la pelota, vamos a ver lo más rápido que puedan batearla, vamos a ver si se hace patria, en algún momento será. Fíjense que todo a nivel de lo que tiene que ver no solamente con la República Dominicana, sino en el plano internacional, a veces hasta va de la mano. Ustedes no ven la situación del Perú que está ocurriendo en la actualidad. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, de la situación de Perú. En una semana, la dimisión de 3 presidentes. Uno que lo han tenido que hacer de manera forzosa. Y uno sabe que eso de Perú viene de antaño, desde hace muchísimo tiempo. Porque si uno se pone a ver la situación desde el 2017, se da cuenta de cómo han sido la vida, el desarrollo, el desenvolvimiento de los presidentes en el Perú. Uno recuerda, por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala, que en un momento determinado se sumó a la lista de los expresidentes peruanos que habían sido encarcelados. El líder nacionalista enfrentaba en esos momentos 18 meses en prisión preventiva tras la decisión del Poder Judicial, y junto a su esposa, ustedes recuerdan que nosotros aquí en este programa mostramos muchos datos respecto a eso, Nadine Heredia era investigado por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Cuando nosotros no ponemos la atención a temprana edad,
al final de la jornada, de la vida profesional de la gente, pasan este tipo de cosas. Perú está viviendo eso en la actualidad, por eso las movilizaciones, ahí dentro de esas movilizaciones hay 2 muertos. En una semana, 3 presidentes ha tenido Perú. Vámonos con esto para hacer un poquito de historia, donde Perú registra en su historia 3 expresidentes encarcelados. Vamos a ver este corto. Al cargo, le impone la banda nuevamente la... Cuesta decirlo, pero es una realidad. Quienes han personificado a nuestra nación no siempre han estado a la altura del más alto cargo que el pueblo peruano les encomendó. Fujimori, Toledo, Humala, el saldo a estas alturas es más que preocupante. Investigados, prófugos, encarcelados. Así estamos en el Perú, donde todo indica, no sabemos escoger. Necesitamos mejores personas en el manejo del poder, en el manejo de la política, mejores seres humanos, ¿no? Gentes capaces de decir no. Allí está el fajo de billetes y también está ahí al frente el nombre de mi familia, la vergüenza de mis hijos, el honor de mis padres, ¿no? Durante nuestra etapa republicana debemos recordar que el primer exmandatario que terminó tras las rejas fue Augusto Beleguía, quien falleció en un hospital del Callao tras ser trasladado de la penitenciaría de Lima, o Panóptico, como se le llamaba. Esta cárcel está ubicada en lo que hoy conocemos como Centro Cívico. Popular Tudela. Apareció como candidato ofreciendo honradez, tecnología y trabajo. Alberto Fujimori gobernó nuestro país desde 1990 hasta el año 2000, cuando intentó una reelección. Empezó su caída. En el año 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo sentenció a 25 años de prisión por considerarlo autor mediato de las matanzas de Barrios Altos, ocurridas en 1991, y la Cantuta del año siguiente. También se le acusó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer durante el autogolpe de 1992. Disolver temporalmente el Congreso de la República. La marcha de los 4 suyos, la marcha de los 4 suyos están reflejadas en tu rostro. Quien se presentó con vincha y un discurso anticorrupción fue Alejandro Toledo Manrique. Llenos de esperanza, los peruanos lo hicimos presidente de la República. Gobernó del 2001 al 2006. El resto es historia conocida. Actualmente se encuentra en los Estados Unidos y ha manifestado públicamente que no piensa someterse a la justicia peruana. Caen sobre él 2 órdenes de 18 meses de prisión preventiva. El exmandatario está acusado de tráfico de influencias y lavado de activos por supuestamente haber recibido un soborno de $20 millones por parte de la transnacional Odebrecht para favorecerlos, entregándoles las licitaciones de la carretera interoceánica. También está inmerso en el caso Ecoteva, acusado de lavar dinero. En este caso, también está siendo investigada su esposa y ex primera dama, Elian Karp, entre otros personajes. Se suponía que Alejandro Toledo, era un expresidente, que debíamos confiar en él. Se suponía desde su discurso que era inocente y que por lo tanto él iba a dar la cara y a responder a la justicia y a vencer las acusaciones, ¿no? El tipo se las picó, se fugó y fue a buscar precisamente un lugar donde, nos va a costar mucho poder extraditarlo. Aunque solo como medida de prisión preventiva, otro expresidente encarcelado ha sido Ollanta Humala. Él nos gobernó del 2011 al 2016. Ironías de la vida, su lema de campaña fue honestidad para hacer la diferencia. Humala Tazo y su esposa Nadine Heredia son investigados por presuntamente haber recibido y no haber declarado $3 millones, también de la empresa Odebrecht, para financiar su campaña electoral del 2011. La prisión que viven en este momento es algo que debemos abordar porque se trata en efecto de una extrema precaución desde las autoridades judiciales, pero basadas
en mentiras que han dicho la pareja presidencial, ¿no? Corremos el riesgo de que aparezca alguien que pueda, digamos, aglomerar todo este descontento y sacarle provecho y engañarnos una vez más. Por supuesto que sí. De hecho, yo diría que ya habían aparecido, o sea, diría que Toledo y Humala fueron algunas de esas apariciones, ¿no es cierto? Porque si recordamos sus prédicas, ¿qué es lo que ellos ofrecían? Ofrecían cambiar el Perú. Honestidad para hacer la diferencia, ¿no? En el caso de Humala, ¿verdad? En fin, en el caso de Toledo iba a vencer la corrupción, ¿no? Es decir, estos han aprovechado de situaciones de crisis anteriores para hacerse del poder. Tener tantos expresidentes con problemas con la justicia debería llevarnos a la reflexión, pues parte de responsabilidad la tenemos todos al haber escogido a estos personajes que terminaron manchando el cargo de mayor jerarquía en nuestro país. Para que ustedes puedan verlo, quisimos colocarle este corte para que ustedes se den cuenta que nada es de manera fortuita que se da en los países. Perú comenzó hace muchos años, por eso le quise escribir, poner en pantalla como esta historia, políticamente hablando, de lo que ha pasado con los expresidentes en el Perú. Miren en el tiempo que estamos, y en una semana, como les dije anteriormente, 3 presidentes ha tenido en la actualidad. Lo más reciente fue lo del presidente peruano, Manuel Merino, que dimitió a su cargo. El presidente interino de Perú, Manuel Merino, anunció el pasado domingo su dimisión irrevocable del cargo, al que accedió el pasado 9 de noviembre, es decir, duró días, tras la destitución por corrupción de su antecesor en el cargo, Martín Vizcarra. Vamos a ver este momentito de la dimisión de Manuel Merino el pasado domingo. El presidente interino de Perú, Manuel Merino, ha anunciado este domingo su dimisión irrevocable del cargo, al que accedió el pasado 9 de noviembre tras la destitución por corrupción de su antecesor en el cargo, Martín Vizcarra. En su intervención, Merino ha mencionado la dimisión presentada por más de una docena de sus ministros, pero ha señalado que se mantendrán en sus cargos para garantizar la continuidad institucional. Antes de su intervención, el presidente del Congreso, Luis Valdez, había dado un ultimátum a Merino para que abandonara el cargo durante la jornada del domingo, bajo la amenaza de aprobar una nueva moción de censura. La dimisión de Merino se produce en medio de intensas protestas en todo el país y una grave crisis social. Para que ustedes vean, solamente este cortito, para que ustedes vean por dónde va la situación política en el Perú. Le digo cuando los países llegan a ese punto, cuando nosotros permitimos como sociedad y como pueblo que la autoridad no ejerza su papel. Cuando nosotros dejamos que las cosas pasen, que las cosas se muevan por aquí de una manera, se muevan por allí, y no tomamos cartas en el asunto para decir, no, pero si usted no ve, nosotros como sociedad sí estamos vigilantes a los procesos. Pasa como lo que está pasando actualmente en el Perú. Óyeme, un país extraordinario, maravilloso, con una gastronomía significativa, una de las mejores del mundo. Miren las condiciones que está políticamente hablando. No podemos permitir cosas como pueblo ni como nación. Debemos hacer un alto en el camino. Y así tenemos que nosotros ver las situaciones complicadas y difíciles de esos países para que aquí no puedan ocurrir en la República Dominicana. Vamos a ver, le dejo todo esto sobre la mesa, vamos a meditarlo en su justa dimensión, y a esa juventud que nos está mirando en este momento, que sepa de antemano que nosotros confiamos en ustedes, que ustedes son el futuro del mañana, y si ustedes se desvían del camino, mañana no habrá nada que buscar en ningún ámbito, ni político, ni social, ni económico en la República Dominicana. En su cancha está la pelota, vamos a ver de qué manera pueden usarla. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad, pórtense bien.